No todas las ausencias de figuras brillantes ocurren por azar ni son fruto de caprichos del destino. Algunas se orquestan con meticulosa exactitud, como una sinfonía final cuidadosamente ensayada, con cada compás planificado para desaparecer sin hacer ruido, sin dejar un solo cabo suelto. Ese fue el caso de Mario Vargas Llosa. Su retiro del escenario público no fue precipitado ni accidental, sino el resultado de una estrategia silenciosa que él mismo diseñó desde el momento en que supo que su cuerpo comenzaba a fallarle. Durante años, el autor peruano convivió en secreto con una enfermedad devastadora, un tipo de cáncer hematológico que le fue detectado a comienzos de 2020, justo cuando aún compartía domicilio con Isabel Preisler en una lujosa residencia ubicada en una de las zonas más exclusivas de Madrid, en Puerta de Hierro. Pero detrás de esa fachada de escritor eterno, de apariencia serena, elegante, rodeado de libros, vino y una calma casi mística, se ocultaba una realidad mucho más cruda y dolorosa. Mientras la prensa especulaba sobre simples cuadros gripales o infecciones persistentes, los verdaderos motivos de su deterioro físico se mantenían bajo un velo de absoluta confidencialidad. No era por debilidad ni por negación, sino por decisión propia. Vargas Llosa nunca quiso mostrarse vulnerable ni permitir que su historia fuera contada por otros. Eligió el control. Control sobre su imagen, sobre su narrativa y, sobre todo, sobre la forma en que deseaba marcharse. Desde su diagnóstico, su vida cambió radicalmente, aunque nadie fuera de su círculo íntimo podía advertirlo. Las apariciones públicas se hicieron más esporádicas, las entrevistas más breves y su tono, aunque siempre lúcido, empezaba a sonar cansado. En paralelo, adoptó una rutina que se mantuvo en secreto. Cada semana, el novel acudía sin falta a la Fundación Jiménez Díaz, uno de los centros médicos más discretos de la capital española. No lo hacía como un paciente común, sino como alguien que necesitaba desaparecer entre pasillos sin cámaras, acceder por puertas secundarias, ser atendido en alas ocultas a la vista de curiosos o periodistas. Allí, sometido a terapias hematológicas agresivas, intentaba contener el avance de una enfermedad que ya no tenía marcha atrás. No eran simples chequeos, eran sesiones de combate, instancias donde intentaba alargar su tiempo con una dignidad estoica que pocos llegaron a comprender. Mientras tanto, el mundo seguía creyendo que Vargas Llosa estaba escribiendo su última gran novela, cuando en realidad ya estaba en medio de una cuenta regresiva que solo él conocía a fondo. En este proceso, el papel de sus hijos, y en especial de Álvaro, fue crucial. Su primogénito asumió no solo el rol de hijo presente, sino también el de apoderado, protector legal, confidente y, más adelante, gestor del patrimonio intelectual que su padre dejaría tras de sí. Conjuntamente, y de forma silenciosa, pusieron en marcha una maquinaria destinada a preservar el legado del escritor más allá de su desaparición física. Así nació una sociedad con nombre casi críptico, Mystic Copyright S.L., registrada en el corazón de Madrid con un objetivo concreto y ambicioso: blindar los derechos de autor del novel, asegurar su herencia cultural y dejar sentadas las bases de lo que, llegado el momento, sería una compleja estructura de reparto sucesorio. Esta operación legal, discreta pero firme, fue interpretada por muy pocos. Hacia afuera, todo seguía como siempre. Nadie hablaba, nadie filtraba. El cerco de confidencialidad era absoluto. Y lo fue hasta que, como suele suceder, una grieta apareció en el muro. Un ciudadano peruano residente en Madrid, quien cada semana llevaba a su esposa enferma al mismo hospital donde Vargas Llosa recibía tratamiento, empezó a notar una figura familiar caminando con dificultad, a veces solo, otras acompañado por un hijo. Al principio dudó, pero pronto comprendió que se trataba del autor. Su relato, compartido primero de forma informal, fue desestimado por muchos. Sin embargo, con el tiempo, encajó con otras señales. Imágenes recientes en las que el escritor se veía notablemente envejecido, sus ausencias cada vez más prolongadas en eventos culturales o sociales, su evidente alejamiento de la vida pública. Poco a poco, el rumor se transformó en sospecha, y la sospecha en una certeza compartida por unos pocos. Vargas Llosa estaba renunciando al mundo sin hacer escándalo, sin titulares, sin lágrimas públicas. Lo estaba haciendo con la misma disciplina con la que escribió sus mejores obras, en silencio, pero con cada detalle bajo control. Una parte de esta historia que aún genera controversia es el rol que jugó Isabel Preisler. La versión que los medios de entretenimiento vendieron hablaba de una separación causada por el desgaste amoroso o la falta de entendimiento. Pero otras voces apuntan a una verdad distinta. Algunos aseguran que él jamás le confesó la magnitud de su enfermedad. Algunas voces cercanas afirman que Isabel Preisler sí sabía. Que, en algún momento de esos silencios prolongados que se instalan cuando el amor entra en pausa o se disuelve lentamente, ella percibió lo que sucedía.
que lo notó en la forma en que Mario se vestía cada mañana, con más esfuerzo, como si ponerse los zapatos fuera ya una hazaña. En la manera en que su voz se apagaba al final de cada frase. En las siestas más largas. En las visitas médicas que nunca explicaba del todo. Dicen que no hizo preguntas, que prefirió no romper esa delicada burbuja de aparente normalidad que habían construido. Y otros, más críticos, aseguran que eligió la indiferencia. Que al presentir lo que venía, simplemente dio un paso al costado. Que prefirió seguir su vida, una vida de compromisos sociales, eventos, portadas, rutinas perfectamente pulidas, antes que sumergirse en el túnel oscuro de una despedida prolongada y dolorosa. Sea cual sea la verdad, lo indiscutible es que, en el momento en que más necesitaba ternura, compañía sincera y esa forma de presencia que no exige palabras, Mario Vargas Llosa se encontró solo. Solo en el sentido más crudo y humano del término. Porque uno puede estar rodeado de asistentes, periodistas, fotógrafos, editores, lectores, pero sentirse profundamente solo si las personas que importan han desconectado el alma de la conversación. Y en ese contexto, enfrentado a su propia fragilidad, él eligió irse. Pero no solo de una relación sentimental. No fue simplemente una separación amorosa, como tantas otras a lo largo de la historia. Fue una renuncia consciente a todo un universo. Se despidió del ambiente al que había pertenecido durante años, del entorno que lo consagró como personaje mediático y lo encasilló como símbolo de una élite intelectual cruzada por la fama. Abandonó la mansión, sí, pero también abandonó las luces, las cámaras, las cenas de gala, los discursos de premiación, los saludos de protocolo, los abrazos vacíos. Y volvió. No huyó. No escapó. Volvió. A Lima. A su raíz. A la ciudad que lo formó como ser humano y como escritor. Donde aún quedaban calles que le recordaban a su madre, balcones que aparecían en sus cuentos, rostros que no necesitaban preguntarle quién era para comprenderlo. Fue un regreso cargado de simbolismo. No fue una retirada cobarde, ni una caída forzada por la enfermedad. Fue, probablemente, el último acto de libertad de un hombre que siempre eligió. Eligió escribir, eligió confrontar ideas, eligió dejarse llevar por amores complejos y polémicos. Y ahora, también, elegía cómo, cuándo y dónde cerrar su ciclo vital. Ese regreso se selló definitivamente en agosto del año anterior. No fue un traslado logístico. Fue un corte emocional, espiritual, existencial. Madrid, con todo su brillo y resonancia internacional, quedó atrás. Atrás quedaron también las tertulias literarias en cafés sofisticados del barrio de Salamanca, los brindis en embajadas, las entrevistas pactadas con medios que ya solo querían alimentar el morbo de la decadencia. Vargas Llosa decidió cerrar todo eso con la misma precisión con la que solía cerrar los capítulos de sus novelas más complejas. Y lo hizo en silencio. Sin convocar ruedas de prensa. Sin discursos de despedida. Sin dejar que nadie escribiera por en la última página. Lima, en cambio, le ofrecía el anonimato de lo esencial. Allí ya no era el premio Nobel ni el ex de Isabel Preisler. Era Mario. Mario el hijo, el padre, el abuelo, el vecino del barrio. Allí podía caminar por la calle sin que cada paso se convirtiera en una nota de sociedad. Podía visitar una librería sin que lo fotografiaran. Podía sentarse a tomar un café sin preocuparse por lo que dirían. Y, sobre todo, podía mirar hacia atrás. En Lima, el tiempo se volvió otra cosa. Más lento. Más verdadero. Más suyo. Pero ni siquiera ese regreso fue improvisado. Durante meses, tal vez años, Mario había estado preparando esa partida en secreto. No solo en lo emocional, sino también en lo práctico. Revisó cada contrato, cada acuerdo editorial, cada decisión que pudiera afectar a sus hijos después de su muerte. En colaboración estrecha con Álvaro, su primogénito, elaboró un plan quirúrgico para proteger su legado. Se fundó una sociedad con un nombre enigmático, Mystic Copyright SL, con el objetivo no solo de blindar sus derechos de autor, sino de evitar que su obra fuera manipulada, malinterpretada, mal vendida, mañoseada por oportunistas. Cada paso fue calculado con precisión. Nada quedó librado al azar. Era su forma de seguir escribiendo, pero esta vez no con palabras, sino con decisiones. Incluso la enfermedad fue gestionada como si fuera un capítulo más. Oculta, silenciosa, pero nunca fuera de control. No permitió que los medios especularan con titulares sensacionalistas. No consintió homenajes anticipados, ni artículos lastimeros. Su salud fue una frontera infranqueable. Solo sus hijos y unos pocos amigos íntimos sabían realmente lo que ocurría.
Las visitas a la Fundación Jiménez Díaz se realizaban por accesos restringidos, sin cámaras, sin periodistas. Recibía tratamientos hematológicos intensos, dolorosos, invasivos. Pero cada semana se levantaba, se vestía, se dirigía al hospital y al terminar volvía a casa sin alardes. Como quien vuelve de una cita rutinaria. Como si nada pasara. Y mientras el mundo seguía imaginando que estaba escribiendo su siguiente gran novela, lo que Mario hacía en realidad era prepararse para la última gran obra, su propia salida. Decidió con quién quería estar, que debía quedar dicho y que debía desaparecer con él. La literatura ya no llenaba sus días. Lo que los llenaba era una cuenta atrás cuidadosamente asumida. No era resignación. Era aceptación lúcida. Su voluntad permaneció firme, incluso cuando el cuerpo comenzaba a fallarle con más frecuencia. Fue él quien marcó el ritmo del adiós. Fue él quien eligió los términos. Fue él quien escribió, sin tinta, las últimas líneas de su existencia. Y se fue, como vivió. Con discreción. Con firmeza. Con estilo. No pidió permiso. No buscó aplausos. No necesitó de grandes gestos para dejar una huella inmensa. Su ausencia fue tan poderosa como su presencia. Su legado quedó intacto, protegido y, sobre todo, elegido. Porque en un mundo donde la mayoría muere a la deriva, él tuvo el raro privilegio de elegir su última escena. La vivienda que durante años fue el centro de operaciones discretas y de vida íntima del autor en Madrid, ubicada en la elegante calle de la Flora, se ha transformado en un inesperado escenario de incertidumbre patrimonial. Allí, donde en otro tiempo se celebraban reuniones con editores, entrevistas con medios internacionales y cenas con diplomáticos, ahora se revisan carpetas, balances y escrituras, como si de un caso forense se tratara. Tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, sus herederos no solo se han visto obligados a enfrentarse al duelo personal por la pérdida del patriarca de la familia, sino que han tenido que asumir la tarea más ingrata de todas: desentrañar la maraña empresarial que quedó atrás, una estructura que en apariencia era sólida y funcional, pero que ocultaba fisuras profundas y un estado financiero en estado crítico. El primer golpe fue demoledor. Cuando se accedió a los últimos informes contables de Mystic, la sociedad que durante años centralizó los derechos de autor y la actividad financiera del escritor, lo que se descubrió fue una fotografía demoledora, un balance neto negativo que ascendía a más de 109.000 euros. Es decir, la empresa gastaba más de lo que generaba. Pero lo realmente desconcertante no fue la cifra roja, sino la paradoja que la acompañaba. Durante ese mismo periodo fiscal, Mystic había declarado ingresos que superaban con holgura los 2 millones de euros. La pregunta fue inmediata: ¿dónde había ido a parar todo ese dinero? ¿Cómo era posible que una sociedad con semejante volumen de facturación cerrara el ejercicio en números rojos? La respuesta estaba contenida en un desglose casi surrealista de los llamados gastos de explotación, un apartado que alcanzaba la asombrosa suma de 1.900.000 euros. Un análisis más minucioso de ese apartado no revelaba grandes inversiones editoriales ni campañas internacionales ni gastos jurídicos extraordinarios. Lo que asomaba, más bien, era un patrón de gasto desproporcionado, poco transparente y en ocasiones difícil de justificar. En ese contexto, los nombres que aparecían como responsables administrativos comenzaron a adquirir una nueva dimensión. Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del autor y representante legal de la empresa, figuraba como principal apoderado, con facultades amplísimas para la toma de decisiones. Junto a él, otro nombre con acceso a las operaciones: Fiorella Battistini, asistente personal del escritor durante sus últimos años, quien también contaba con autorización para firmar en nombre de la sociedad. Ambos habían sido, al menos en apariencia, los guardianes del legado financiero del Nobel, pero ahora se enfrentaban a una herencia envenenada, una estructura jurídica y económica al borde del colapso, con deudas fiscales acumuladas, requerimientos del registro mercantil, advertencias legales inminentes y la amenaza muy real de una disolución obligada. El panorama era más que inquietante. Lo que debería haber sido un testamento ordenado y coherente se había transformado en un campo minado. Sin embargo, los problemas no terminaban en el ámbito contable. Más allá del desajuste de números, los herederos también tenían ante sí un patrimonio físico considerable, compuesto por una red de inmuebles situados en algunas de las ciudades más caras y exigentes del mundo. En Madrid, un elegante piso valorado en más de 1 millón de euros. En Nueva York, un apartamento en Manhattan. En París, una residencia en el codiciado barrio de Saint-Sulpice. Y en Lima, su departamento más emblemático, cargado de memoria personal. Cada uno de estos espacios, más que activos, se había transformado en una fuente de presión. Impuestos locales,
costos de mantenimiento, trámites notariales, gestiones jurídicas, gastos comunitarios, cuotas internacionales. Un rosario interminable de obligaciones que nadie parecía haber previsto, y que en su conjunto convertían la herencia en una carga más que en un privilegio. Cada inmueble requería atención urgente, decisiones administrativas, recursos económicos constantes, y todos, sin excepción, eran fuentes potenciales de conflicto. A eso se sumaba una de las piezas más delicadas de todo el rompecabezas: los derechos de autor. El legado literario de Vargas Llosa, que en vida le había garantizado estabilidad, prestigio y solvencia, ahora era un campo abierto de disputas contractuales. Existen convenios editoriales en múltiples idiomas que deben renegociarse, cláusulas antiguas que generan litigios nuevos, cesiones que fueron mal registradas o ambiguamente redactadas, y procedimientos judiciales activos en al menos 2 jurisdicciones diferentes. Los ingresos que provienen de su obra, lejos de fluir con naturalidad, requieren una vigilancia constante, una revisión jurídica minuciosa y una gestión profesional que no estaba completamente establecida. Todo está en revisión, nada está cerrado, y cada decisión puede tener consecuencias legales a futuro. En este escenario, el legado del autor no solo es simbólicamente valioso, sino que se ha convertido también en una fuente de potenciales batallas administrativas y legales. Y como si eso no fuera suficiente, los herederos tienen que lidiar también con una dimensión más sutil, pero no menos compleja: la administración del símbolo, la protección de la figura pública del autor. ¿Cómo conservar la imagen de Vargas Llosa sin desvirtuarla, sin caer en la sobreexposición o en la comercialización vulgar de su nombre? ¿Cómo honrar su memoria sin convertirla en mercancía? Estas preguntas, que atraviesan el núcleo ético del legado, se superponen con las urgencias prácticas de abogados, auditores y notarios, generando un ambiente enrarecido, donde lo íntimo y lo burocrático se mezclan sin tregua. En medio de ese torbellino, la vida de Álvaro se desmorona también en lo personal. La muerte de su padre fue una herida profunda, pero no fue la única pérdida que marcaría su presente. Poco después, su pareja en los últimos años, Nada Chedid, decidió abandonar la relación de forma abrupta. Volvió a su país sin una nota, sin una explicación, sin un adiós. Se marchó dejando tras de sí un silencio doloroso. Álvaro, que ya enfrentaba la desaparición del padre, se encontró también sin el apoyo emocional que había sido su ancla. Su realidad se fracturó. La figura paterna ausente, la compañía sentimental evaporada, la empresa en bancarrota. Un cúmulo de pérdidas que teñía todo este proceso con un tinte de tragedia íntima, imposible de ignorar. Los otros 2 hijos del autor, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, han adoptado hasta ahora un rol discreto, casi silencioso, en todo este proceso de duelo y reorganización. Su presencia en los asuntos relacionados con la herencia ha sido sutil, contenida, más simbólica que efectiva. Aunque ambos comparten con Álvaro el peso del apellido y el vínculo irrenunciable con la figura paterna, lo cierto es que han optado por mantenerse al margen de las decisiones más complejas. Durante años, especialmente en el periodo en que Mario Vargas Llosa mantuvo una mediática relación con Isabel Preisler, etapa que supuso para muchos una especie de exilio emocional del escritor respecto a su familia original, Gonzalo y Morgana mantuvieron una cierta distancia. No fue una ruptura explícita, pero sí una retirada silenciosa, marcada por el desconcierto, la incomodidad y, en algunos momentos, una tristeza contenida que nunca llegó del todo a nombrarse. La figura pública del padre parecía alejarse de la imagen privada que ellos habían conocido. En los últimos años, sin embargo, especialmente tras el fin de aquella relación sentimental y el regreso del escritor a sus afectos más antiguos, se produjeron gestos evidentes de reconciliación. Conversaciones que antes parecían imposibles volvieron a ocurrir, algunas heridas comenzaron a cerrarse, y se restableció cierta armonía familiar, aunque frágil, como un cristal pegado con cuidado. Aún así, la gestión del legado, entendido no solo como patrimonio económico, sino como responsabilidad histórica, cultural y simbólica, ha recaído de manera casi exclusiva sobre los hombros de Álvaro. Él ha asumido el liderazgo sin titubeos, convertido en ejecutor moral y legal de lo que considera el mandato no escrito de su padre. No lo hace por vanidad ni por deseo de protagonismo. Lo mueve, según ha declarado en varias ocasiones, un deber íntimo, profundo, casi litúrgico, con su apellido, con su linaje, con la memoria de un hombre que fue mucho más que un padre. Fue un símbolo, una brújula, un territorio entero. Pero incluso en esa entrega total se esconde una pregunta inevitable, una inquietud que recorre como un eco cada espacio, cada archivo, cada rincón de la vida del novel. ¿Cómo pudo alguien tan disciplinado, tan obsesivamente metódico, tan celoso de su imagen pública, dejar tras de sí una estructura tan caótica, tan mal administrada, tan vulnerable? Fue el desgaste natural de la vejez, la consecuencia de haber delegado en exceso,
¿La pérdida progresiva de control en los últimos años de lucidez? O tal vez, en un giro casi novelesco, se trató de un acto deliberado, una suerte de última provocación, una ironía final del escritor que tantas veces jugó con la ambigüedad, el doble sentido y la complejidad de lo humano? ¿Y si el caos fuera también parte del mensaje? Una forma de obligar a sus hijos a mirarse entre sí, a cooperar, a reconstruir juntos algo que no puede legarse hecho. Es imposible saberlo con certeza. Pero la duda persiste. Y duele. Lo que sí es innegable es que Mystic Copyright, la sociedad que concentraba buena parte de la actividad financiera y editorial del autor, y que lleva el nombre de un volcán cuya calma es solo aparente, se encuentra ahora en una etapa de descomposición silenciosa pero profunda. Lo que durante años fue una estructura eficaz, capaz de canalizar ingresos, gestionar derechos, negociar contratos internacionales y sostener un estilo de vida de alto nivel, hoy presenta grietas por todas partes. Una metáfora perfecta del legado que Vargas Llosa deja a sus descendientes. Majestuoso en apariencia, pero inestable en sus fundamentos. Poderoso en su historia, pero con una energía interna que puede tanto construir como destruir. Mientras el mundo exterior prepara homenajes, reediciones de sus obras, antologías conmemorativas, documentales, estatuas y actos oficiales, en las oficinas y despachos donde se dirimen los aspectos prácticos de su legado reina una especie de silencio tenso, de incertidumbre persistente. Los correos electrónicos se acumulan sin respuesta clara. Las carpetas están incompletas. Los contratos deben revisarse línea por línea. Nada está resuelto. Todo parece pendiente. La maquinaria editorial que durante décadas funcionó con una precisión casi suiza, gestionada por un hombre que escribía cada día a las 5 de la mañana con una regularidad de monje, hoy tambalea. Sus engranajes están oxidados, desalineados. Y en medio de ese mecanismo desgastado, lo único verdaderamente claro es que nada será fácil. El tiempo del orden ha pasado. Ahora comienza el tiempo del ajuste. Y ese, quizá, será el último capítulo que sus hijos tendrán que escribir juntos.